La palabra de Dios nos dice en el llamamiento a la adoración, Salmo 31, bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada. En mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia. Pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Amen al Señor todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Cobren ánimo y ármense de valor, todos los que en el Señor esperan. Amén. Con ese gozo de saber que tenemos un Dios que los cuida, cantemos, cantad alegres al Señor. La palabra de Dios nos muestra que sin malas noticias no pueden haber buenas noticias. Las malas noticias es que somos pecadores. Las buenas noticias es que podemos ir a Dios para arrepentirnos, para pedir su perdón. Dice el Salmo 68, bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos libra de la muerte. Amén. Con la seguridad que nos da la promesa de Dios, cada uno de nosotros haga su oración de confesión en silencio. Señor y Padre, nos acercamos a ti con un corazón que entiende nuestra maldad, con un corazón que reconoce su pecado, con una conciencia que sabe en forma clara que necesitamos de tu gracia y tu perdón. Perdónanos, Señor, ayúdanos, límpianos de todo mal, guíanos en el camino de tu justicia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Es muy importante nuestra oración de confesión y el siguiente canto que vamos a entonar se llama Solo en Jesús. Y el siguiente, Amor como fuego. Cantemos al Señor. Está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel,
En el tercer libro del Pentateuco, en el libro de Levítico, capítulo 19, nos dice: el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Respeten todos ustedes a su madre y a su padre, y observen mis días de reposo. Yo soy el Señor su Dios. No se vuelvan a los ídolos inútiles, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy el Señor su Dios. Cuando le ofrezcan al Señor un sacrificio de comunión, háganlo de tal manera que el Señor lo acepte de buen grado. Amén. Con esas instrucciones precisas, presentemos nuestros diezmos y ofrendas. Consagremos lo que el pueblo de Dios ha traído para honrar al Señor. Señor y Padre, te rogamos que tú consagres estas ofrendas y estos diezmos que tu pueblo ha entregado para ti. Te rogamos que por tu gracia y misericordia, por tu amor, sean utilizados conforme a tu palabra, conforme a tu santa voluntad. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada una de las familias, a cada una de las personas que ofrendaron. Y te rogamos, Señor, que bendigas a aquellos que no lo hicieron, para que puedan entender y sean capaces de ofrendar conforme a tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Vayamos al estudio de este día, que se llama Las confrontaciones y la conciencia. La semana pasada estudiamos la providencia divina y la humildad. Entre las varias cosas que aprendimos están que Dios se comunica con el que quiere como Él quiere. También aprendimos que Dios le dio a José la capacidad para interpretar y que Dios le dio a José la capacidad para aconsejar. El tema de hoy es la confrontación y la conciencia. Podremos entender algo más de lo que Dios nos enseña a través de la vida de José. José confronta a sus hermanos. Dios usa esa confrontación para trabajar en las conciencias de esos interesantes hermanos con el objetivo de corregirles y moverles al arrepentimiento. Debemos aprender lo que Dios quiere revelarnos a cada uno de nosotros por medio de este capítulo de las Sagradas Escrituras. Oremos. Eterno Dios, Trino y Uno, te adoramos. Espíritu Santo, te rogamos que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras voluntades, para que podamos comprender tu perfecta voluntad revelada en tu palabra. Queremos amarte más para poder practicar tus mandamientos. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Leamos Génesis 42, 1 al 17. Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos, porque pensó que podía sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán.
José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes, de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. No, señor, respondieron, sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además somos gente honrada. Sus siervos no somos espías. ¿No es verdad?, insistió José. Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Pero ellos volvieron a responder: nosotros, sus siervos, éramos 12 hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Pero José los increpó una vez más. Es tal como les he dicho, ustedes son espías. Y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrán con vida a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedarán en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen. Y si no es así, por la vida del faraón, ustedes son espías. José los encerró en la cárcel durante 3 días. Dios es el Señor de la historia. Y Él puso a José en un cargo muy poderoso en Egipto. De hecho, fue el segundo después del faraón. 7 años de hambre, tanto en Canaán como en Egipto, no eran muy comunes. Cuando había escasez, solamente una de esas regiones sufría de hambruna. Fue extraordinario que el hambre fuera de manera simultánea en ambos lugares. Dios, al poner a José en esa posición de poder en Egipto, tenía el propósito de preservar con vida al pueblo de Israel y también preservar a la nación egipcia. Las noticias de que había suficiente comida en Egipto llegaron a Jacob y a sus hijos que vivían en Palestina. Jacob no podía sospechar que por la soberanía de Dios era precisamente su hijo José el instrumento para preservarlos de la muerte. Jacob no sospechaba que su hijo José estaba vivo. Aunque los años habían pasado, el favoritismo de Jacob por los hijos de Raquel continuaba vivo. Jacob decidió no enviar a Benjamín para buscar alimentos, ya que tenía temor de que algo le sucediera, como había experimentado al desaparecer José. Los sueños del faraón se habían cumplido, se habían hecho realidad. Pero José seguía esperando cuándo sus hermanos, en medio de la multitud de extranjeros, llegarían por comida. Pero cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, dio la casualidad que ellos fueron a presentarse delante de José y no ante los numerosos oficiales egipcios que José había puesto para que lo ayudaran a distribuir el grano de trigo. Por supuesto, sabemos que para Dios no hay casualidades. Sabemos que no hay coincidencias de suerte. Dios había orquestado los eventos para que José viera cumplir aquellos sueños juveniles que Dios le había dado muchos años antes, cuando José todavía vivía con sus hermanos y su padre. Sus hermanos se iban a inclinar ante José.
Dice el versículo 6. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. La confrontación. Una vez más, los eventos convergen para llevar a cabo los planes que Dios tiene para su pueblo. La terrible falta de alimentos en Canaán había obligado a los hijos de Jacob a buscar comida hasta Egipto. Los hermanos de José llegaron ante él en lugar de llegar a cualquier otro oficial egipcio desconocido. Dios es el Señor, el soberano de toda la historia. Hagamos por un momento un breve paréntesis y recordemos los sufrimientos y desagradables experiencias que había tenido José antes de llegar a un lugar importante. Aun cuando las cosas puedan parecer estar fuera de control en nuestras vidas, nada sucede que Dios no pueda usar para bien. Debemos estar siempre confiados, aun cuando enfrentemos tiempos turbulentos. Aquel antiguo sueño de José y los manojos de trigo de sus hermanos, que se inclinaban ante el suyo, había llegado a ser realidad. Es cierto que todavía faltaba que su padre y su hermano menor llegaran a Egipto para estar con José. Sin embargo, José no sabe si ellos están vivos y por eso empieza a investigar acerca del resto de la familia. José no revela su identidad a sus hermanos cuando ellos se inclinan ante él. José asume que sus hermanos no le iban a decir la verdad. José no se confía. Acusa a sus hermanos de ser espías enviados para descubrir las partes débiles de Egipto. Bajo presión, sus hermanos confiesan que su hermano Benjamín todavía está vivo. José no sabe si sus hermanos han reconocido su culpabilidad por la manera en que ellos le habían tratado. De hecho, ellos declaraban que José ya no vivía. En el versículo 13 dice, pero ellos volvieron a responder, nosotros sus siervos éramos 12 hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. José acusa a sus hermanos no solamente para saber acerca del resto de su familia, sino también para castigarlos por sus pecados. José los pone en prisión de la misma manera que sus hermanos le habían puesto en un pozo, en una cisterna. Génesis 37, 24, si recordamos, dice, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Ojo por ojo. La justicia de ojo por ojo es conocida como la ley del talión. La ley del talión, en latín lex talionis, es la denominación tradicional de un principio jurídico de justicia retributiva. En ese la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, obteniéndose la reciprocidad. El término talión deriva de la palabra latina talos o tale, que significa idéntico o semejante, de modo que no se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica. La expresión más conocida de la ley del talión es el pasaje bíblico ojo por ojo, diente
por diente. Hay que mencionar que se aplicaba a aquellos que la merecían. Nuestro Señor Jesucristo dijo casi 2000 años después: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Debemos tener en cuenta que estas palabras de Jesús no van dirigidas al mundo ni a las autoridades civiles, sino que son para que el Hijo de Dios sepa cómo tiene que relacionarse en el reino, es decir, con los bienaventurados como Él. Jesús mencionó estas palabras no para contradecir la ley del talión, sino para corregir su mal entendimiento y su mala aplicación en ese tiempo. En primer lugar, muchos habían pervertido la ley del talión, dada a los magistrados, para convertirla en un pretexto para justificar sus venganzas personales. Esta norma no fue dada al individuo, sino a los jueces de Israel, que eran los responsables de aplicarla a la nación. La ley del talión, el sistema judicial, fue establecido en el pueblo de Israel para que cuando se suscitasen conflictos entre ellos, pudieran recurrir a las autoridades responsables de administrar justicia. Los jueces no podían extralimitarse en sus condenas del ojo por ojo y diente por diente, sino ser equitativos y justos a la hora de emitir un veredicto. José, observen, como un magistrado civil, aplicó la ley del talión cuando puso a sus hermanos en prisión, aunque el castigo por haberlo vendido como esclavo merecía la ejecución. De alguna manera sorprendente, José mostró un corazón tierno contra aquellos que lo habían dañado, lo habían perseguido, lo habían vendido. Génesis 42, 24 dice: José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego se controló y pudo hablarles. Apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. José deseaba la reconciliación y la restauración sobre todo. Matthew Henry dice: las acusaciones de José no tenían un espíritu de venganza, fueron hechas para buscar el arrepentimiento de sus hermanos. Confrontar a alguien que está en pecado siempre es difícil. Cuando un padre necesita disciplinar a su hijo, cuando un pastor tiene el trabajo de confrontar a un miembro de iglesia que está involucrado en un pecado y no da señal de arrepentimiento, cualquiera que sea el caso, es difícil hablar la verdad en amor cuando hay verdades duras que tienen que ser dichas. Pero Dios, con frecuencia, usa nuestra confrontación hacia otros para llevarlos al arrepentimiento. No tengas temor de confrontar a los pecadores, pero hazlo siempre con compasión, con oración y con la esperanza que produzca arrepentimiento y restauración. El pecado es mucho peor de lo que creemos. Nos trae consecuencias más terribles de las que pensamos
y, lo más importante, ofende a un Dios mucho más santo de lo que imaginamos. Como creyentes dentro del cuerpo de Cristo, estamos llamados a cuidarnos mutuamente. Una de las maneras en las que podemos hacer esto es a través de la confrontación. ¿Qué quiere decir esto? La confrontación es ayudar a otros para ver sus pecados, pecados que están siendo persistentes y en los que no hay señal alguna de lucha contra este. Otro punto muy importante, conciencias muy intranquilas. Génesis 42, 18 al 21 nos dice: al tercer día les dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédese uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráigame a su hermano menor y pruébeme que dicen la verdad. Así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros: sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano, aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Conciencias muy intranquilas. José, un verdadero creyente en Dios y heredero del pacto con Abraham, sabía que el pueblo de Dios tenía que venir a Egipto para que Dios los hiciera una nación grande y después los rescataría y los llevaría de regreso a la tierra prometida. José también sabía que los miembros del pueblo de Dios tienen que ser hijos del Espíritu y no solamente hijos de acuerdo con la carne. Leamos Gálatas 3, 1 al 9 para comparar esta idea. Las pasadas acciones de los hermanos de José ponían en serias dudas la sinceridad de la fe de los hermanos. Pero José también sabía que un pecador arrepentido es un hijo del Espíritu. Comparen Lucas 15, 10. José estaba dispuesto a traer a sus hermanos a Egipto si ellos demostraban que ya eran un pueblo santo del Señor, si mostraban arrepentimiento por su maldad. Las acusaciones a sus hermanos y el ponerlos en prisión eran pruebas que José les estaba poniendo para ver si ellos tenían ahora una naturaleza espiritual. Esta prueba viene de manera indirecta. José era el que estaba haciendo la prueba. Si José no lo hacía de manera encubierta, si José se daba a conocer a sus hermanos, existía el peligro que cualquier cambio de actitud manifestada por sus hermanos pudiera ser hecha solamente como show de manera fingida. Los hermanos podían haber dicho antes: José, tú lo sabes, éramos muy malos, pero ahora, hermano mío, ya somos muy buenos. Para evitar ese posible show, ese posible fingimiento, José tenía que ver que hubiera arrepentimiento por las razones correctas. Por eso encarceló a sus hermanos para ayudarlos a que salieran limpios de los pecados que ellos habían cometido contra él. Génesis 42, 17. Providencialmente, el plan de José funcionó.
Sus hermanos reconocieron que sus obras habían sido malas. Sintieron la retribución divina al estar en la prisión. Cuando el Espíritu Santo usó medios de disciplina, la conciencia de los hermanos se puso en conflicto. Sus conciencias estaban muy inquietas. Juan Calvino dice: Dios, para guiar a los hijos de Jacob al arrepentimiento, les provocó un instinto secreto de su espíritu por medio de un castigo externo para que fueran sensibilizados y se arrepintieran del pecado que había estado oculto por mucho tiempo. Nuestro Señor, nuestro Dios, usará cualquier medio necesario para guiar a su pueblo al arrepentimiento y así conservarlos en la fe. Ese es el propósito de la administración de la disciplina eclesiástica en la iglesia. Es muy importante. Nuestro Padre Celestial trabaja muchas veces a través de medios externos para conseguir la purificación de nuestras almas. Por eso, no debemos temer, no debemos aborrecer la disciplina en su cuerpo, que es la iglesia. Los líderes de la iglesia pueden hacer mucho para animar a sus congregaciones a recibir disciplina eclesiástica. Si seguimos el ejemplo de José, aprenderemos que la disciplina viene con un deseo compasivo para ver la restauración. Génesis 42, 24 y Mateo 18, 15 al 20. La Biblia es clara. La disciplina en la iglesia no debe ser llevada con un espíritu de venganza. En lugar de eso, se debe buscar la gloria de Dios, la gloria de Cristo y la restauración del pecador. Debe ser un objetivo claro cuando el pecador se arrepiente. Escuchemos lo que dice 2 Corintios 2, 5 al 11. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Todos los cristianos debemos estar involucrados en la disciplina personal y también en la disciplina privada a otras personas, o en el peor de los casos, de manera pública delante del pastor y de los ancianos y de la iglesia. Si tú debes reprender a un hermano en Cristo, debe ser claro que tú buscas su arrepentimiento y su restauración, y que así lo hagamos entre nosotros para gloria de Dios. Oremos. Amante Padre Celestial, reconocemos la importancia de ser confrontados. Tu palabra nos confronta constantemente. Haz que seamos sensibles a tu voz. También, Señor, danos la humildad para recibir reprensión cuando seamos confrontados por acciones o palabras que no corresponden a nosotros como hijos tuyos. También concédenos valor
sabiduría y amor, para ayudar a otras personas que no están viviendo conforme a tu santa voluntad. Te rogamos estas peticiones en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Recibamos la bendición de nuestro buen Padre Celestial. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.